Hola a todos, en este vídeo vamos a trabajar los oxoácidos pero en nomenclatura tradicional. Ahora mismo la nomenclatura recomendada por la UPAC en sus últimas indicaciones es la nomenclatura de composición. Aún así hay muchísimos compuestos que se siguen nombrando, sobre todo en los que son los oxoácidos y en algunas oxosales, que se siguen nombrando mayoritariamente en tradicional y por lo tanto es muy importante conocerla y saber nombrar algunos compuestos en tradicional como este, que es el ácido sulfúrico. Prácticamente nadie diría que este es el dihidrógeno tetraóxido sulfato. Todos llamaremos a este compuesto ácido sulfúrico o a este otro ácido nítrico. Nadie lo llama hidrógeno trióxido nitrato. Por tanto, es muy importante que aprendamos a nombrar y formular también en tradicional. Lo vemos. Ya hemos hablado de los oxoácidos en un vídeo anterior, que si no hemos visto deberíamos ver. Son compuestos ternarios formados por hidrógeno, un no metal o metal de transición y oxígeno, y que tienen esta estructura general: hidrógeno con un subíndice, el no metal o el metal de transición con un subíndice y el oxígeno con otro subíndice. Nomenclatura tradicional, vamos a seguir la siguiente estructura. Pondremos delante la palabra ácido, después utilizaremos un prefijo, pondremos el nombre del elemento central y acabaremos con un sufijo. Y ahora vamos a pararnos los próximos minutos a ver, porque esta es la clave de la nomenclatura, a qué nos referimos con lo del prefijo y lo del sufijo, que rodean al nombre del elemento central. Bien, los elementos utilizarán prefijos y sufijos dependiendo del número de estados de oxidación que posea el elemento central y de la posición del que esté utilizando en el compuesto entre todos los que tiene. Vamos a ver qué quiere decir esto. Hay elementos no metálicos que poseen 4 estados de oxidación, otros poseen 3, otros poseen 2 y algunos solo poseen 1. Entre los metales de transición que pueden formar también óxidos, pues lo normal es que posean un único elemento, estado de oxidación, o 2 en el mejor de los casos. Entonces, cuando un elemento tiene 4 estados de oxidación, si está utilizando el más pequeñito de todos, pondremos delante de su nombre el prefijo hipo y detrás el sufijo oso. Si está utilizando el segundo más pequeño, pondremos solo la terminación oso, no pondremos ningún prefijo. Si está utilizando el tercero, que sería el segundo mayor, utilizaremos la terminación ico, y si está utilizando el mayor de todos, pondremos el prefijo per y la terminación ico. Cuando un elemento tiene solo 3 estados de oxidación, iremos desde el más pequeñito con prefijo hipo y sufijo oso hasta el más grande con terminación ico. El de la posición intermedia, terminación oso. Si solo tiene dos estados de oxidación, utilizaremos oso para el estado de oxidación más pequeñito e ico para el estado de oxidación más alto. Y si finalmente solo posee un estado de oxidación, utilizaremos solo la terminación ico. Vamos a verlo con ejemplos más concretos con los estados de oxidación de los elementos. Agradecer esta tabla y la siguiente, la diapositiva siguiente, a Antonio José González Pareja, ya que han sido cedidas por él, y recomendar su canal de vídeo. Lo vemos con ejemplos. Por ejemplo, de los halógenos, tanto el cloro como el bromo como el yodo tienen estados de oxidación 1, 3, 5 y 7. Entonces, cuando estén utilizando el 1, utilizaremos el prefijo hipo y la terminación oso. 3, terminación oso. 5, terminación ico. Y el más alto, el prefijo per y terminación ico. Puede parecer complicado al principio, pero después es sencillo. Vamos siempre de menor a mayor. Hipo-oso, oso, ico, hiperico. Si una sustancia tiene solo 3 estados de oxidación, el menor será hipo-oso, el intermedio oso y el mayor ico. Por ejemplo, dentro de los anfígenos, el azufre, el selenio y el toluro, más 2, más 4 y más 6. Más 2, hipo-oso, más 4, oso, más 6, ico. Dentro de los nitrogenoides o nitrogenoideos, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio, que pueden actuar con estados de oxidación 1, 3 y 5, se actúan con más 1
hipo-oso se actúan con más 3 oso y se actúan con más 5 ico. De los carbonoideos, carbono y silicio, que pueden utilizar la más 2 y la más 4, se actúan con más 2, terminación oso, se actúan con más 4, terminación ico. La más 2 solo para el carbono. Para el boro, que solo actúa con una terminación, pues la más 3, terminación ico. El manganeso, más 4, más 6, más 7, oso, ico y perico respectivamente. El cromo, el molibdeno y el wolframio con más 2, más 3, más 6, pues lo mismo hipo-oso, oso e ico respectivamente. Y el vanadio con más 5, terminación ico. Ahora, ¿cómo determinamos cuál es el estado de oxidación con el que está actuando el elemento central en un compuesto? Pues para ello vamos a tener en cuenta que el hidrógeno siempre actúa con estado de oxidación más 1. El hidrógeno siempre con más 1. Y que el oxígeno con estado de oxidación menos 2. En estos compuestos siempre es así. Y que la suma algebraica de todas las cargas de la molécula es nula, porque la molécula no tiene carga global. Lo vemos. Si yo le pongo un más 1 al hidrógeno y un menos 2 al oxígeno y no conozco la del azufre, pues la llamo X y vamos a plantear la siguiente ecuación. El producto del número de átomos de cada elemento por su estado de oxidación y la suma de todos esos productos tiene que ser nulo. Es decir, 2 por 1 más 1 por X más 4 por menos 2 tiene que ser igual a 0. 2 por 1, 1 por X y 4 por menos 2. Todo eso tiene que ser igual a 0. Y me queda una ecuación que siempre va a ser muy sencilla de resolver. 2 más x menos 8 igual a 0. Y de ahí despejamos y obtenemos que x es igual a 6. Como x es igual a 6 y el azufre tiene estados de oxidación más 2, más 4 y más 6, en este caso está utilizando el más grande, cuando lo nombremos dentro de un ácido, tendremos que utilizar la terminación ico. Hipo-oso sería para el más 2, oso para el más 4 y para la que está utilizando en este caso, terminación ico. Es decir, que este sería el ácido sulfúrico. Vemos otro ejemplo. Igual, más 1 el hidrógeno, menos 2 el oxígeno, X el cromo. 2 por 1 más 2 por X, más 7 por menos 2, igual a 0. 2 más 2x menos 14 igual a 0. 2x es igual a 12, x es igual a 6. E igual, el cromo está actuando con estado de oxidación 6. El cromo tiene estados de oxidación más 2, más 3 y más 6. Como está actuando con el más grande, en su nomenclatura utilizará la terminación ico. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más. En este caso ya habíamos determinado que la terminación del azufre era la más 6 y que el azufre tenía 3 estados de oxidación, más 2, más 4 y más 6. En este caso está actuando con la más grande, terminación ico, ácido sulfúrico. Este ya lo habíamos hecho. Lo pasamos rápido, vamos a otro. Por ejemplo aquí, estado de oxidación del hidrógeno más 1, del oxígeno menos 2, del bromo X, y hacemos 1 por 1, más 1 por X, más 1 por menos 2, igual a 0, y de aquí despejamos y obtenemos que X es igual a 1. El bromo tiene estados de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. En este caso está actuando con el más pequeñito, utilizará el prefijo hipo y la terminación oso, es decir, que estamos hablando del ácido hipobromoso. Este otro caso, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, nitrógeno X, y hacemos 1 por 1, más 1 por X, más 2 por menos 2. Igualamos a 0, y si despejamos obtenemos que X es igual a 3, es decir, que el nitrógeno está actuando con estado de oxidación más 3. El nitrógeno tiene estado de oxidación más 1, más 3 y más 5.
Por tanto, en este caso está actuando con la intermedia y tendrá que utilizar solo el sufijo oso. Estamos hablando del ácido nitroso. Es importante resaltar que, y aparte una obviedad, que para dominar o para poder aprender a formular en nomenclatura tradicional tenemos que dominar perfectamente los estados de oxidación de los elementos. Una vez que ya sabemos nombrar a partir de la fórmula, vamos a pasar a formular a partir de la nomenclatura. Para ello, lo que vamos a hacer es seguir la siguiente estructura, el siguiente procedimiento, que nos dice lo siguiente. Determinamos el estado de oxidación del elemento central a partir del prefijo y sufijo que nos dé el nombre del compuesto. Ahora lo ponemos en práctica. Después formulamos el óxido del elemento central con el estado de oxidación obtenido. Y finalmente le sumaremos una molécula de agua y si podemos simplificamos. Lo vemos con un par de casos prácticos. Por ejemplo, nos dicen que formulemos el ácido nítrico. Lo primero que hay que hacer es determinar el estado de oxidación del elemento central. El nitrógeno tiene estados de oxidación más 1, más 3 y más 5. Con la terminación ico estamos utilizando la más grande de las tres, es decir, que el nitrógeno está actuando con estado de oxidación más 5. Una vez que sabemos el estado de oxidación con el que actúa el nitrógeno, vamos a formular el óxido del elemento central, es decir, del nitrógeno con este estado de oxidación. Es decir, ponemos el nitrógeno, ponemos el oxígeno e intercambiamos los estados de oxidación. Y finalmente le vamos a sumar una molécula de agua. Y tendríamos H2, N2 o 6. Y si podemos, simplificamos. Y nos quedaría HNO3. Este es el ácido nítrico, HNO3. Siguiendo esta estructura, esta estructura que vemos aquí, siempre vamos a poder formular el ácido a partir del nombre en nomenclatura tradicional. Vemos otro ejemplo, el ácido hiposelenioso. Bueno, de entrada tenemos que saber que el selenio tiene tres estados de oxidación, que son más 2, más 4 y más 6. En este caso está utilizando el prefijo hipo en la terminación oso, es decir, que estamos en la situación en la que está utilizando su estado de oxidación más pequeñito, el más 2. Formulamos, por tanto, el óxido de selenio con el selenio actuando con estado de oxidación 2. Se ponen los dos, se intercambian los estados de oxidación y acabamos de formular el óxido simplificando. Este sería el óxido. Y una vez que tenemos el óxido, le sumamos una molécula de agua y ordenamos según debe aparecer los elementos en el oxoácido. Aquí me he equivocado al final porque tenemos 1 más 1, 2 átomos de oxígeno. H2SeO2. Este sería el ácido hiposelenioso. Yo siempre comento con mis alumnos que todo este proceso no debe quedar a la vista. Si a mí me dicen un proceso meramente matemático, si me dicen ácido hiposelenioso, yo puedo hacer todo este proceso aparte y formularlo y dar después, posteriormente, la fórmula nada más, para no ensuciar, bueno, pues todo el proceso. Ácido carbónico. El carbono puede actuar con estados de oxidación, tiene 2, y puede ser el más 2 y el más 4. Con la terminación ico está actuando con más 4. Pues formulamos el óxido del carbono con el carbono actuando con estado de oxidación 4. Se pone el carbono y el oxígeno y se intercambian los estados de oxidación. Si podemos, se simplifica. Este sería el óxido de carbono 4, este de aquí. Y al óxido de carbono le sumamos una molécula de agua, H2CO3, y obtenemos el ácido carbónico. Finalmente, como en otros vídeos, ahora vamos a resolver estos ejemplos, tanto para nombrar como para formular. Entonces deberías parar el vídeo aquí y posteriormente intentar hacerlo y posteriormente corregir.
Vamos a verlo. El primero de todos, H2TO3. Entonces, más 1, menos 2x. Lo vamos a hacer un poquito más directo. Nos sale que el teluro está actuando con estado de oxidación más 4. El teluro tiene más 2, más 4 y más 6. Está actuando con el más 4, terminación oso. Este sería el ácido teluroso. Vamos al segundo. HClO2 más 1 menos 2x. 1 más x menos 4 igual 0, x igual a 3. El cloro está actuando con estado de oxidación más 3. El cloro tiene más 1, más 3, más 5, más 7. Con el más 3 utilizará la terminación oso. Ácido cloroso. El siguiente. He2MnO4 más 1 menos 2x. 2 más x menos 8 igual a 0. Entonces x sería igual a 6. El manganeso actuando con el estado de oxidación más 6 tendrá el sufijo ico y por tanto estamos hablando del ácido mangánico. Ahora vamos a formular el primero, el ácido sulfuroso. Como el azufre tiene estados de oxidación más 2, más 4 y más 6, a la terminación oso le corresponde el más 4. Formulamos el óxido. S2O4, simplificamos, SO2. Este sería el óxido sulfuroso. Le sumamos una molécula de agua y tendríamos el ácido sulfuroso, H2SO3. Vemos ahora el ácido perclórico. El cloro, más 1, más 3, más 5, más 7. Prefijo per, terminación ico, está actuando con la más 7. Formulamos el óxido, sería este. Le sumamos una molécula de agua y tendríamos H2Cl2O8, simplificado, HClO4. Este sería el ácido perclórico. Y por último, el ácido hiponitroso. Nitrógeno más 1, más 3, más 5. Hiponitroso. Estado de oxidación más 1. Formulamos el óxido. Le sumamos una molécula de agua. Y tendríamos H2N2O2 simplificado HNO. Y este sería el ácido hiponitroso. Y con esto finalizamos. Espero que se haya entendido, el procedimiento siempre es el mismo, tanto para nombrar como para formular, con lo cual, aunque es un poco metódico y exige el conocimiento claro de los estados de oxidación de los elementos, pues se le puede coger un poquito el truco y después se hace más sencillo. Gracias.